Amén. ¿Cómo han estado? ¿Dónde están los niños, por favor, de una vez, para que vayan bajando al primer piso? Cada niño. Los preadolescentes, los jóvenes que están entre los 12 y los 16, 17 años, también los están esperando en su reunión. Bienvenidos. Se me desocupó la iglesia con los niños. Pero esa es la generación, o sea, vamos por buen camino. Si los niños vienen a la iglesia es porque algo pasa con los, habrá una nueva generación de bendición. Y los más grandecitos les pido el favor que se acerquen aquí al frente, aquí estamos más cómodos, allá hace más frío atrás, aquí hace más calor. Y vivamos bajo el calor. Amén. Así es que debemos gozarnos en todo momento. Amén. Hoy deberíamos estar más alegres, ¿no? ¿Sí saben por qué? ¿Sí saben por qué debemos estar más alegres el día de hoy? ¿Ah? Ahorita me están diciendo que 5-0. Porque hoy es el día del Señor, ¿no? Amén. Pero bueno, gracias por el 5-0. Bueno. Lucas capítulo 22, versículo 15. Jesús, reuniéndose con sus discípulos la noche antes de ir a la cruz del Calvario, tienen su noche especial, que es la noche de Pascua. Se reúnen a compartir algo especial. Compartían la tradición era la Pascua, que era sacrificar un cordero y tener una cena en conmemoración, en homenaje a la salida de Egipto de la esclavitud. Ellos estaban ahí y dice la escritura, dice, cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comience mis sufrimientos. Pues ahora les digo, no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto, repártenlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria. Quiero que si usted tiene ahí su Biblia, lo resalte, le haga un círculo, un color que usted tenga claro, en memoria de mí. Cada vez que tomamos la Pascua, lo que estamos es haciendo algo, es trayendo ¿a qué? A memoria lo que Jesús hizo por nosotros. Ese es el verdadero significado de la Pascua o de la cena del Señor, cuando él mismo lo dice ahí, porque a partir de ese momento no se volvió a tener ese mismo modelo de cena como lo tenían los israelitas, que era matar un cordero, cocinarlo en hierbas, derramar su sangre y constantemente compartirlo con el pan, como una tradición tal. Entonces, era la expiación por el pecado a través del cordero, un significado que nos traía la ley. Y aquí Jesús dice, ya no habrá más corderos, yo soy el cordero, por eso Juan dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ya no habrán más corderos sacrificados, ya se sacrificó el cordero de una vez y para siempre. Por eso nosotros no estamos constantemente sacrificando cordero ni nada. Para eso fue el acto sacrificial de Jesús. Él se sacrificó, derramó su sangre y él está diciendo ahí, dice, hagan esto en memoria mía porque mi cuerpo es el pan, es el significado del pan y mi sangre será el significado de la vid. Dice en el versículo 20, después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo,
Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Entonces, ya tenemos aquí que es en memoria, trayendo el recuerdo que el cuerpo fue molido por nuestras transgresiones para redimirnos y su sangre para un nuevo pacto. Pueblo de Dios, nosotros estamos en un pacto con Cristo Jesús. ¿Cuál es el pacto? Él entregó su vida por nosotros. Alguien que nos ha amado, que no lo hemos visto, pero lo sentimos y lo tenemos en nuestro corazón, que Él se sacrificó, nos dio tanto su amor que diariamente debemos recordar que Él ha estado ahí, hizo eso por nosotros a través de la cena. Ese es el significado verdadero de la cena. Recordar que hay un pacto de amor, sellado en sangre, un pacto en el cual cada uno de nosotros debemos alegrarnos. Tenemos acceso al reino de los cielos, porque ese fue verdaderamente la esencia de Jesús, que entregó su vida, derramó su sangre, murió, resucitó, está a la diestra de Dios Padre, está intercediendo por nosotros, está esperándonos con los brazos abiertos a que lleguemos allá a dar cuentas. Que es lo que no queremos dar, ¿no? Pero sí vamos a llegar allá. ¿Para qué? Para que Él nos dé un lugar especial en el reino de los cielos. Algunos más cerquita, otros más lejanos, pero estaremos en el reino. Ya con el hecho de llegar al reino de los cielos, estamos bien. Así es que no se nos olvide eso. Jesús nos ha amado y a través del simbolismo de la cena, recordamos permanentemente. Entonces hoy vamos a tomar la cena. ¿Cómo la debemos tomar? Pablo más adelante dice que la debemos tomar con una actitud reverente, que debemos ser dignos de tomarla, y cuando uno es digno de tomarla es sentirme que yo soy digno de ser hijo de Dios. Sentirse digno es verdaderamente reconocer, yo reconozco que soy hijo de Dios. ¿Que peco? Sí. ¿Que me arrepiento? Sí, pero que no debo seguir pecando. Y que Él me perdona, que Él me santifica y que debo entrar en esa dimensión constantemente de que Dios me ama a través de Jesús. Entonces, hoy vamos a tomar la cena. ¿En memoria de quién? De Jesús. Esto es en memoria de Jesús. Reafirma nuestra fe. Lo mantenemos en nuestra mente, constantemente recordando a Jesús me ha amado. A veces se nos olvida. Y por eso es que hacemos lo que hacemos. Ponemos en poco el sacrificio de Jesús, lo que hizo por nosotros. Y Pablo dice, no lo hagan así, sean dignos hijos de Dios de tomar la Santa Cena. Entonces por eso dice, escudriñense a ver si como hijos de Dios hemos hecho lo correcto. A veces no lo hacemos, pero él dice también que la sangre de Jesús nos limpia, entonces podemos constantemente estar en esa dimensión de arrepentirnos, pedir perdón, y decir, Señor, ayúdame, porque yo soy hijo tuyo. Reconozco que soy ese hijo tuyo, que constantemente te busco, pero también a veces me alejo. Pero Él, con su infinito amor, con su infinita misericordia, está con los brazos abiertos, esperándonos que podamos ir todas las mañanas, así como dicen los soldados, todas las mañanas cuando sale el sol, debemos ir al Señor. Señor, hoy me presento delante de ti, perdóname todo lo que he hecho, porque el día anterior quizá no hice lo correcto, o la noche anterior no hice lo correcto, pero aquí estoy nuevamente, perdóname. Y hoy vamos a tomar la Santa Cena en memoria y en actitud de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Vamos a tomar el pan, por eso es el pan sin levadura, no está contaminado, porque así era el cuerpo de Jesús, no estaba contaminado con el pecado, es un simbolismo, ¿bien? Debemos tomarlo. Segundo, ¿cómo lo debemos tomar? Reconociéndolo, reconociendo mis faltas, siendo digno
Y tercero, debemos molerlo. ¿Para qué son las muelas? Para moler. Dice la palabra que Jesús fue molido, molido por nuestras transgresiones y nuestras rebeliones. Por eso, entre más lo molamos en nuestra boca, más nos acordaremos que así fue molido Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el significado. No lo mueras, Señor. Gracias porque allí en la cruz mis rebeliones se fueron en tu cuerpo. Mis enfermedades las llevaste allí en tu cuerpo. Por tus llagas. Allí fui redimido, sanado, liberado. Señor, hoy tomamos este pan, símbolo del cuerpo que fue llevado a la cruz y molido allí, Señor Jesucristo. Hoy, Señor, tomamos este pan en acción de gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nunca se nos olvide que tú hiciste un sacrificio grande por nosotros, el mayor de los sacrificios, tu vida por nuestras vidas, Señor. Hoy lo tomamos, Señor. Tomamos este pan en acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar el pan. Señor, hoy presentamos este fruto de la vid como símbolo de tu sangre derramada en la cruz del Calvario, para un nuevo pacto, un pacto entre tú y nosotros, un pacto eterno, un pacto sellado con sangre, redención eterna, oportunidad, Señor, de ser redimidos y aceptados en tu gloria. Hoy, Señor, santifica este fruto de la vida, Señor. Y hoy lo tomamos en la acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar. Amén. Gracias. Bueno, todos trajimos Biblia. Yo les recomiendo, no me cansaré de decirles que podamos traer Biblia. La Biblia no es que nos identifique si la cargamos, ¿sí? Nos identifica si la tenemos en el corazón. Pero es importante que podamos tener a la mano la Biblia. Sus dispositivos están bien, las pantallas estarán bien, pero hay algo, sigo insistiendo, hay algo especial en el papel, ¿sí? Por lo menos esa capacidad de tener el papel en la mano es algo, es más romántico, mejor dicho. No sé, a los que les gusta leer, una cosa es leer en una tablet y otra cosa es leer en el papel. No sé, a mí me pasa eso, no sé a los demás, pero a mí particularmente me pasa eso está uno muy tranquilo leyendo su libro de papel y otra cosa es allá la tablet, como que el brillo lo afecta a uno más. Pero bueno, no es que me haya dado por vencido, pero pueden sacar sus teléfonos y abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, primera epístola de Pedro. El apóstol Pedro escribió un par de cartas, epístolas, y acá estamos en el Pedro capítulo 4 y vamos a estar leyendo desde el versículo 12 en adelante hasta el 19, poquitos versículos. Dice, queridos amigos, ¿cómo nos llama? Queridos amigos.
querida iglesia, ustedes son los amigos del Señor. Lo que está diciendo. Dice, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. Hoy les está hablando el Señor y me está hablando el Señor porque nos está diciendo, tranquilícense y no se sorprendan porque si están pasando por las malas, les está diciendo, no, tranquilos. Y dice en el versículo 13, dice, en cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo en su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada en todo el mundo. Si los insultan, eso no pasa en Colombia, ¿no? En ninguna parte del mundo, por llevar el nombre de Cristo, serán bendecidos por el glorioso Espíritu de Dios, que reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, por robar, por causar problemas o entrometerse en los asuntos ajenos, en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, o sea, porque nos llamen cristianos. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si ese juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de una manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíen su vida a Dios, quien los creó, pues nunca les fallará. El apóstol Pedro le estaba hablando a la iglesia, y particularmente a las iglesias de Asia Menor, más o menos por el lado donde está Turquía. Allí habían iglesias, habían cristianos bonitos, queridos, que iban todos los domingos a la iglesia, que alababan al Señor, que lo amaban de una manera especial, que los domingos se ponían su mejor traje y levantaban las manos, pero entre semana los perseguían, los maltrataban, sufrían menosprecios, andaban en la mala entre semana. A esos cristianos el Señor les está mandando un mensaje. No creo que pase acá. No creo que los cristianos de hoy día pasen momentos difíciles, ¿o sí? Creo que hay un pensamiento en la vida cristiana y es que los cristianos supuestamente no pasan por momentos difíciles. Es un nuevo evangelio, de que si estamos con el Señor, todo bien. Pero acá, el Señor, a través de Pedro, nos está diciendo, oiga, eso no es tan cierto. La vida cristiana está llena de dificultades, de pruebas, de momentos difíciles. El evangelio del que no pasa nada, del que todo bien y que todo es prosperidad y que todo fluye de una manera especial. Quiero traer una noticia y es ese cristianismo no existe. El verdadero cristianismo o los verdaderos cristianos sufren momentos difíciles, aflicciones, dolores, rechazos y más por esa experiencia de confesar nuestra fe. A veces nos tildan de fanáticos, de fundamentalistas, de que somos bichos raros por el simple hecho de que decimos que somos cristianos. Ese es el mundo real. Bienvenidos a la vida normal. En la vida normal hay problemas. Todos tenemos aflicciones, tenemos angustias, tenemos sufrimientos, dolores. No es un mundo de vida rosa el cristianismo. Si somos seguidores de Cristo, hay una noticia bien especial. La noticia especial que quiero que ustedes tengan hoy es que leamos el versículo número 1 de este mismo capítulo 4.
Y quiero que alguien ahí en las pantallas me lo lea. Capítulo 4, versículo 1. ¿Alguien está en la consola? Dígame, por favor. ¿Alguien lo tiene ahí en su dispositivo digital? Primera de Pedro, capítulo 4. A ver, Daisy, con voz de trompeta. Amén. Bienvenidos al, ¿qué le está diciendo Pedro? Bienvenidos al sufrimiento. Yo tengo una buena noticia. Y hoy el Señor les tiene una buena noticia. Bienvenidos al sufrimiento. Nadie dijo amén. Gloria al Señor. Yo soy el primero que digo amén. Gracias, Señor, por el sufrimiento. Porque la Biblia dice, ahí está, no se preocupen, bienvenidos al sufrimiento. El mismo dice, estén listos para sufrir. ¿Alguno de nosotros está listo para sufrir? ¿Sí o no? ¿Estamos listos para sufrir? Entonces somos malos cristianos. Somos malos cristianos y no estamos preparados para sufrir. El cheat que a veces tenemos es que como estoy con Cristo, entonces todo bien. No vamos a sufrir, todo me va a fluir, las bendiciones del cielo van a caer como esos aguaceros que están cayendo ahora. Pero la Biblia dice, si ustedes como cristianos aman a Jesús, bienvenidos a la escuela del sufrimiento. Debería haber un mensaje como de más esperanzador, ¿cierto? Hoy sería decir, no, todo se soluciona esta semana, va a ser bendición, ustedes les va a ir bien y no va a haber sufrimiento. Pero la Biblia dice lo contrario. Eso dice la Biblia, bienvenidos al sufrimiento. Por eso, Pedro en el versículo 12 dice, no se sorprendan. ¿Por qué nos sorprendemos que estamos pasando por momentos difíciles? ¿Cuál es el problema de pasar por momentos difíciles? Si la Biblia dice, y Pedro le está diciendo a la iglesia, no se sorprendan. No se sorprendan, porque el sufrimiento, los momentos difíciles, las pruebas que están pasando en este momento, tienen un propósito. No es algo extraño. Él mismo dice, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si fuera algo extraño lo que les estuviera sucediendo. Todos y cada uno tiene pruebas, tiene momentos difíciles, sufre en sus sentimientos, en sus emociones, en su parte afectiva, su parte física, porque tiene una enfermedad, porque tiene problemas con la familia, porque tiene problemas económicos. Todos tenemos de una u otra forma un sufrimiento. Si yo me pusiera y les preguntara, ¿tienes algún sufrimiento? ¿Qué me dirías? Todos tenemos un sufrimiento. Unos más grandes, otros menos. Unos dirían, usted está sufriendo por nada, pero es el sufrimiento. Está sufrimiento porque hoy no la llamó el novio. Pero es un sufrimiento, porque está sufriendo en sus emociones y sentimientos. Entonces, aquí nos está diciendo, no se sorprendan. Y más si son hijos de Dios. Como cristianos, estamos sujetos a que nos persigan, a que nos juzguen, a que hablen de nosotros, a que nos digan, ¿y cuál es su Dios? ¿Cómo así que usted está viviendo eso? Y nos cuestionan y hacen una cantidad de aseveraciones en contra de nosotros, y nosotros, en vez de alegrarnos por eso, nos afligimos más. Y Pedro está diciendo, oiga, esos sufrimientos, esas pruebas que ustedes están pasando en este momento, tienen un propósito. Lo que pasa es que como cristianos no entendemos eso.
y lloramos por el sufrimiento. Y Pedro está diciendo, venga, no se sorprendan. Luego dice, alégrense. ¿Por qué? Porque la prueba, el sufrimiento, produce en nosotros algo especial. Si nosotros estamos siendo o pasamos por muchas pruebas, es porque el Señor nos ama. Ese mensaje como contradictorio normalmente, porque cuando uno tiene en su mente de que Dios o alguien ama a otro, no lo pone a sufrir. Pero menos Dios nos va a poner a sufrir. Una noticia, Dios permite que suframos. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea transformada, porque hay algo que genera el sufrimiento y es una transformación interna. Cuando uno sufre situaciones, por ejemplo, económicas que lo llevan a un sufrimiento, esa persona aprendió si es inteligente. Porque hay unos que no aprenden después del sufrimiento. Les gusta vivir en el sufrimiento, no están entendiendo el mensaje de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que entender que si estoy pasando por una prueba, por un sufrimiento, es porque Dios ahí está haciendo algo. Me está fortaleciendo la fe. Me está probando la obediencia que tenga. Está midiendo los valores que yo tengo con relación a Dios. Los cristianos son medios para eso o probados para eso. Somos probados, por ejemplo, un cristiano es probado en su honorabilidad, porque es uno de los valores que tenemos, honrados. Cuando pasamos crisis económicas y se nos presentan oportunidades de hacer negocios turbios para salir de la prueba económica, Dios permite eso para probar si verdaderamente tú vives bajo los valores y los principios que Él te ha dado. Entonces, cuando nosotros entramos en esas pruebas, tenemos que entender y glorificar al Señor. Gracias porque me estás probando. Gracias porque estoy pasando por esta crisis de angustia, de dolor, de esa casi que sentirse que se está ahogando. Pero el Señor ahí está haciendo algo en nuestra vida. Por eso el apóstol Pedro dice, no se les haga extraño que esto suceda. La diferencia con las personas que no siguen a Jesús es que el sufrimiento y la prueba no la valoran desde esa perspectiva. Ponen la prueba o el sufrimiento como algo aterrador, como algo como que Dios no los ama, porque ellos no conocen al Señor. Cuando uno no conoce al Señor, entonces le echa la culpa a Dios o le echa la culpa a los demás. No entiende el mensaje del sufrimiento, no entiende el mensaje de la prueba. Por eso, para la iglesia, Pedro le dice, aprendamos a entender que esos momentos de sufrimiento y de prueba son para la gloria del Señor. Son para glorificarlo. Gracias, Señor, que mi mujer me dejó. Entonces, sí, muchos dirían eso. No, gracias, Señor, porque estás haciendo algo en mi vida. Algo estás haciendo en mi vida. Me estás llevando a otra dimensión. Pruebas, sufrimientos. Estoy aprendiendo a cocinar, alguna cosa así, ¿sí? Porque está entendiendo el mensaje de Dios. Dice la Biblia, que no es con mi esposa, ¿no? Porque usted está solo el pastor. Dice la Biblia que si viene esa prueba, si viene ese sufrimiento, debemos hacer algo. En el versículo siguiente, en el versículo 13 dice, pues si están así, viviendo en la mala, pasando sufrimiento, pues deben hacer lo siguiente. En cambio, alégrense. Mucho, no poquito, sino alégrense mucho. Alégrense mucho. Porque Jesús pasó por la prueba. Cristo en la cruz del Calvario pasó una de las grandes pruebas.
sufrimiento. Por eso dice la Biblia que él fue varón de dolores. Y dice acá que nos debemos alegrar mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo en su sufrimiento. Si yo me digo cristiano, estoy pasando por un momento de crisis, de sufrimiento, de dolor, de angustia, de desesperanza, ¿qué debo hacer? Alegrarme, porque sé que eso es para mi bendición, es para que yo crezca, para que allí sea formado. Y dice que así como Jesús pasó por un momento de prueba, yo también paso por un momento de prueba. Y me alegro por eso, porque entiendo que el sacrificio de Jesús y el momento de prueba de Jesús fue más alto que el mío. Creemos que el mundo se nos acaba cuando estamos en las crisis más grandes. Creemos que, mejor dicho, se me acabó el mundo porque el novio no llamó, no sé por qué. El novio no llama, o no tengo la economía en el momento y estoy viviendo una crisis económica, entonces se me acabó la vida, me echaron del trabajo, la mujer los abandonó, o en fin. Y entonces creemos que eso es lo más terrible. Y se nos olvida, como lo estamos haciendo partícipe de la cena, que el sufrimiento de Jesús fue más alto que mi sufrimiento. Y cuando yo estoy pasando por ese sufrimiento, recuerdo que Jesús tuvo un sufrimiento tan grande que mi sufrimiento como cristiano, pues es pequeño, porque ahí Dios está trabajando en mí, porque Él lo está haciendo para bendición de mi vida y entonces tengo que alegrarme, no ponerme a llorar. Conozco muchísimos cristianos que andan en pruebas, en sufrimientos y dolores y no hacen sino llorar. ¿Es bíblico eso? No, dice alégrense. Pues le dolerá un momentico, pero debe alegrarse en su corazón porque algo está pasando ahí. Dios tiene el control de todas las situaciones de nuestra vida. Dios siempre todo lo tiene planeado, lo permite que pasemos porque allí la gloria del Señor va a ser manifiesta. Por eso, alegrémonos. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17 dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros ¿qué? Un gran peso de gloria. Es decir, que usted está viviendo en sufrimiento, en angustia, en una prueba, váyase preparando para sentir la gloria del Señor. Gracias Dios. Gracias Dios porque ni para los servicios tengo. Gracias. Suena contrario a lo que quisiéramos nosotros. Nosotros solamente agradecemos por lo bueno, por pasarla bien, porque Dios esté siempre ahí para darme lo que yo necesito. Y tenemos un concepto de Dios de que es un Dios que solo me da lo bueno, pero no permite que yo sufra. Y no, la vida es así, llena de buenos momentos, pero hay momentos de sufrimiento, pero la visión de nosotros como cristianos debe ser diferente a la visión del mundo. El mundo, la gente que no conoce a Jesús, en un momento de crisis, reacciona terriblemente. Nosotros no debemos reaccionar de la misma manera. Aquí nos debemos alegrar, prepararnos para la gloria postrera que el Señor va a colocar en nuestras vidas, porque después de un sufrimiento, de un momento difícil, va a venir la gloria del Señor, va a venir la bendición sobre nuestras vidas. Algo está haciendo el Señor, está preparando un milagro para mi vida. Por eso mi corazón está siendo preparado en el sufrimiento, porque cuando venga esa gran bendición, sé de dónde viene, no de mis fuerzas, no de lo que yo soy, viene de Él, del que lo ha hecho todo, de la bendición que Él tiene para mi vida. Para eso es el sufrimiento. Debemos prepararnos para eso. Ahora bien, el mismo apóstol dice, alégrense, prepárense, no se hagan extraños, alégrense que hay sufrimientos.
Pero hay sufrimientos que Dios los permite para construir en nosotros eso. Pero también hay algo particular y él mismo lo manifiesta en el versículo 15. Sin embargo, si sufren, le está diciendo, bienvenidos a la escuela del Señor, sufrimiento, alégrense, pero dice, sin embargo, si sufren, y aquí hay algo muy particular y es si sufren, que no, sin embargo, si sufren, que no sea por matar, por robar, por causar problemas o entremeterse en asuntos ajenos, alégrense. Aquí es donde empieza a cambiar la cosa. Hay un sufrimiento que viene de parte de Dios, pero hay un sufrimiento que viene por causa de nosotros mismos. Por eso él dice, si sufren, que no sea por, y pone ahí hace unas pequeñas observaciones, dice, si usted va a empezar a sufrir, básicamente está diciendo, si usted está sufriendo, haga lo siguiente. Entonces, para que lo pongamos en práctica. Si usted está pasando por momentos difíciles, pruebas económicas, enfermedades, problemas familiares, la mujer lo abandonó, el esposo lo abandonó, le llegó la traición de un momento a otro, en fin, todo eso, él dice, están en sufrimiento. Gócesen, sí, pero gócense si ese sufrimiento no es sino es por causa de, y dice acá, por matar, por robar, por causar problemas, entrometerse con los asuntos de otros. Y entonces uno dice, hay sufrimientos que vienen por causa de nuestras propias faltas o pecado, que se llama. Y esos sufrimientos, ahí es donde uno no se goza. Y ahí no dice que se goce por esos sufrimientos que han sido causados por su propia responsabilidad. Porque volvemos al comienzo del capítulo. En el comienzo del capítulo, en el versículo 10, versículo 2 dice, no pasarán el resto de su vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Un verdadero cristiano con sufrimiento lo que hace es seguir la voluntad de Dios. Porque luego dice, en el pasado han tenido más que suficiente con las perversas, con cosas perversas que les gustaba hacer a los que no tienen a Dios. O sea, él vuelve hacia atrás. Hay gente que vive en sufrimiento por causa de cosas del pasado, ¿cierto? Y esas personas que viven en esas cosas del pasado son las que no han verdaderamente tenido a Jesús en su corazón. Y por causa de esas cosas del pasado, es decir, por el pecado, van a venir consecuencias a la vida de las personas. Y esas sufrimientos, esas cosas son sufrimientos. No van a traer sobre nosotros gozo, sino dolor. ¿Qué dice acá? ¿Cuáles eran las cosas o los pecados? Ya hemos visto que matar, que robar, que problemas y en meterse en lo que no les llaman. ¿Se han visto a alguien que se mete en lo que no le han llamado a meterse? No pasa acá. No pasa en ningún menos en nuestra tierra colombiana. Dice, ¿cuáles eran las cosas perversas que les gustaba hacer? Dice, inmoralidades y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominables, adoración a ídolos. Eso es lo que les gustaba. Y muchas personas viven bajo el sufrimiento por causa de todas esas prácticas. Por eso el apóstol Pedro dice, bueno, mis queridos, por ese sufrimiento pues no se gocen.
por ese sufrimiento reciban las consecuencias. Porque el sufrimiento que está diciendo acá es por causa de seguir a Jesús, de hacer lo correcto, de vivir una vida verdaderamente santa delante del Señor. Entonces, eso nos lleva a que si nosotros estamos viviendo en sufrimiento, lo que debemos es empezar a escudriñarnos. Este sufrimiento o esta prueba que yo estoy viviendo viene o es un propósito de Dios para mi vida o es fruto de mi pecado. Si es fruto de mi pecado, asuma las consecuencias. Porque el pecado trae consecuencias. Eso no se queda, eso es una de las cosas que siempre va a cobrar. El pecado cobra en nuestras vidas. El sufrimiento del Señor no trae eso. Si usted anda correctamente y está en sufrimiento y habla directamente con el Señor y dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y escudriña su corazón y ve que no hay maldad en su corazón, alégrese, gracias a Dios. Eso es para mí. Esto es para que tú, Señor, estás trabajando en mi corazón, en mi vida, porque grandes cosas vendrán. Pero si usted está en el sufrimiento, se escudriña y hay una lucecita por ahí que dice, la embarraste, hiciste lo incorrecto, pues prepárate a recibir las consecuencias. Porque hay consecuencias. El pecado trae consecuencias sobre nosotros. Lo primero es que nos aleja del Señor, por eso ya no le gusta a uno las cosas de Dios. Y nos justificamos y creemos que hemos hecho lo correcto. Y entonces ahí es donde empezamos, pero ¿por qué Dios permite todo esto que me está pasando? ¿Por qué yo vivo en esta situación tan dolorosa? Y buscamos justificarnos. Pero el Señor no nos justifica. Pecado es pecado, trae consecuencias. Hay una sola condición para esto, dice, si pecaste, arrepiéntete, que el Señor trae misericordia. Porque Él es tardo para la ira, grande misericordia. El que encubre su pecado y no se aparta de él, o sea, si confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Pero si no lo confiesa y no se aparta, viva el sufrimiento. Prepárese para vivir un doloroso tránsito por esta tierra. Amén. Por eso es importante nosotros saber por qué estoy viviendo en este momento como estoy viviendo. Dios está trabajando en mi corazón. Me escudriñé, gracias Dios mío. Sé que viene de parte de tú, me alegro, me gozo, vienen grandes cosas. Estoy preparado para eso. Pero si hay una lucecita por allá, y que es que usted cogió malos pasos, como dicen por ahí, hizo lo incorrecto, transgredió las normas morales del Señor, no le queda sino una opción. Confiésese, arrepiéntase y busque la misericordia del Señor. Porque ese sufrimiento lo que va a hacer es un dolor para su alma, para su vida. Va a talar en lo más profundo de su alma. Porque el pecado lo que hace es destruirnos. El pecado lo que trae en nosotros es dolor. Por eso sufrimos, por eso las personas que no conocen a Jesús pasan por momentos críticos de sufrimiento, de crisis. Y es lo que hace es generarles dolor, angustia, desesperanza. Pero un cristiano no. Claro que si es un cristiano que ha estado mal parqueado, pues prepárese. Vaya y más bien busque el refrigerio, la medicina que está en confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Si no es por pecado, dice el apóstol Pedro en el versículo 16, dice, en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Es decir, si usted no sufre por causa del pecado, bien, no hay vergüenza, todo bien, gloria al Señor, Dios está trabajando en mi vida. Entonces, tranquilos,
Usted, su corazón está bien. La Biblia dice, si tu corazón no te reprende, confianza tenemos para con Dios. Por eso una persona verdaderamente metida en el Señor está todos los días escudriñando su corazón delante del Señor. Se lo digo por experiencia. Cuando todos pecamos, a veces hacemos acciones que no son correctas. Pero si tú estás todos los días delante del Señor, el Señor te va a confrontar. Ahí en lo más profundo. Y es mejor que el Señor nos confronte en la intimidad y nos arrepintamos que no lo haga en público. Cuando después ya no haya oportunidad para pedir misericordia al Señor porque ya hemos sido expuestos. Porque uno es expuesto en el pecado. Y hay que entrar en esa dimensión de que, Señor, yo no quiero ser expuesto, me arrepiento. Pero aún con el arrepentimiento, aún buscando la misericordia del Señor, hay consecuencias. Adán y Eva pecaron en el paraíso. Consecuencias, expulsados del paraíso. Siempre habrán consecuencias y las consecuencias nos van a traer dolor. Por eso, finalmente él dice, como ustedes no se avergüenzan, ahora más bien encomiéndense al Señor en su bendición. El versículo 17 dice lo siguiente, dice, pues ha llegado el tiempo, porque miren lo que va a pasar, pues ha llegado el tiempo de juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Vean, mis amados. Es más tenaz, por decirlo así, que nosotros guardemos el pecado, no confesemos, porque los primeros que van a ser expuestos, ¿saben quiénes somos? Nosotros los hijos de Dios. El pecador es pecador. Listo. Pero el juicio, dice, comenzará ¿por dónde? ¿Y dónde es la casa de Dios? ¿Dónde están los hijos de la casa de Dios? Nosotros. Empezará por nosotros. Es decir que, aunque Dios tiene misericordia de nosotros, aunque Él nos ama de una manera especial, no dice que eso no quiere, nos va a exceptuar de un juicio, o nos va a exceptuar de las consecuencias. Al contrario, somos los primeros que vamos a hacer, es decir, nos van a llamar, venga, a rendir cuentas. Somos nosotros los primeros que vamos a dar cuentas. Por eso es importante que nosotros tengamos claro que es mejor restaurar, pedir perdón, acercarnos al Señor. Porque esta crisis o este sufrimiento que estoy viviendo es fruto del pecado. No porque Dios está trabajando en mi vida. ¿Cómo lo sé? Buscándolo. Buscando al Señor. ¿Estás en una crisis? Busca al Señor. Y el Señor te dirá, es por esto. Es porque yo te amo y quiero que crezcas. Has hecho lo correcto, no hay problema. Quiero pasarte por eso. ¡Qué bendición! Pero en ese confrontarte con el Señor, si te dice, es porque estás en pecado. Más bien, o mejor, mire lo que dice al final el texto, en el versículo 18, más bien, agárrese o agarrémonos. Dice la Biblia, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven? ¿Sí? ¿Qué será? Aquellos que no reconocen su pecado. Si a duras penas un justo, a duras penas un justo. Entonces ahora, Señor, mira mi corazón, ¿qué tan justo soy? ¿Cómo estoy? ¿Por qué estoy viviendo esta crisis, esta angustia, este dolor, esta prueba? ¿Por qué? Señor, si es por mi causa, misericordia. Si es porque tú quieres tratarme, gracias. ¿Sí? Simplemente esas dos cosas.
Ser un cristiano verdaderamente es aprender a vivir en las crisis, en los sufrimientos, y discernirlos para qué es o por qué son. Eso es. No somos exentos, ¿sí? O sea que todos podemos pasar. Un justo, como un pseudo justo, puede pasar. Todos podemos pasar. Lo importante es qué va a generar en nosotros y por qué se generó. Eso es lo más importante que debemos tener nosotros. Bienvenidos a la escuela del Señor. Bienvenidos a lo que Dios está haciendo. Pregunta. Alcancemos misericordia cuando nos arrepentimos. Gracias, Dios mío, por el trato que estás dándome. Eso es lo que debemos decirle. Gracias, Señor, porque me amas y me pasas por esto. No nos engañemos a nosotros mismos, es eso. Porque a veces nos justificamos, nos engañamos y tratamos de que es que Dios me está pasando por esto porque está tratándome, pero si está mal parqueado o parqueada, si no nos autoexaminamos a través del Espíritu Santo, no habrá nada que hacer. Todo simplemente será emociones, creemos que estamos haciendo lo correcto, pero no es así. Quiero que te pongas de pie y oremos. ¿Alguien está en crisis? No, ahorita dice, no, yo pronto digo que estoy en crisis, entonces ¿será que estoy en pecado o qué? No, todos pasamos por ahí. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Señor Jesús, conocemos, Señor, que quizá las pruebas, el sufrimiento no lo hemos sabido entender, Señor, porque quizá, Señor, nuestra mente tiene un velo que no me deja ver, Señor, lo que está pasando en nuestras vidas. Creemos, Señor, que este sufrimiento o este dolor es porque tú nos estás procesando. Y negamos, Señor, que es fruto de nuestro propio pecado, Señor. Hoy, Señor, te pedimos perdón. Confesamos nuestras faltas, confesamos nuestro alejamiento de ti, Señor, nuestra maldad. Porque sabemos, Señor, que allí encontraremos la misericordia en ti. Amado Señor, si este sufrimiento hoy me lo muestras como un proceso para que mi fe madure, se fortalezca, yo te agradezco por él. Me gozo en esta aflicción. Me gozo, Señor, porque sé que de aquí estás trabajando en mi corazón. Amado Señor, te pido perdón, Señor. Levanto mi corazón delante de ti, Señor. Confieso mis pecados. Me arrepiento, Señor. Porque tú eres un Dios tardo para la ira y grande misericordia.